Ah, bueno, pues la esperamos un poquito. Ah, bueno, eh, bueno, bien. ¿Alguna pregunta que haya quedado dando vueltas de hoy? Eh, bueno, mientras piensan, acá hay una pregunta que dice, ¿qué quiere decir la expresión las mujeres son cambiadas entre los hombres que y circulan entre ellos, debe ser? Eh, no sé, me acordé bueno, Lacan formó parte de un movimiento que se denominó estructuralismo, ¿no? Donde estaba, entre otros, bueno, Saussure, por supuesto Lacan, Lévi-Strauss, de distintas vertientes, ¿no? Y me acordé que Lévi-Strauss era, creo que era antropólogo sobre todo, y fue haciendo un estudio de las distintas culturas, pero sobre todo tomó culturas, digamos, poblaciones pequeñas o aldeas o culturas de pueblos, digamos, originarios de distintos lugares del mundo, y él estudió cómo se daban las relaciones de parentesco, básicamente, ¿no? Cómo es que se establecía una relación de parentesco. Y es una cosa que descubre, es que hay algo que en estas culturas estaba prohibido, descubrió que había una prohibición central que es la prohibición del incesto, porque si lo que las culturas ya saben, digamos, es que si el incesto tiene lugar, digamos, la cultura no tiene futuro. ¿Sí? Y digamos que incluso en algunas culturas estaba permitido comerse entre sí o comer al humano, pero la prohibición del incesto era como algo que podríamos decir era un común denominador a las distintas culturas o pueblos originarios, aldeas. ¿Y qué descubre? Que, digamos, en cada, digamos, composición familiar, no sé si con la concepción occidental de familia, pero sí que cada composición familiar, eh, digamos, los que estaban en condiciones de recibir, él descubre eso, recibir una mujer eran, digamos, el hijo varón de alguna de las de estas familias. Y las que circulaban, digamos, en ese punto de esa cultura, eran las mujeres, ¿sí? O sea, él observó y estudió que la cultura, después lo llevó a niveles culturales más copiosos, digamos, ¿no? Pero quienes estaban en condiciones de recibir era el hijo varón o el tío materno, por ejemplo, ¿no? O el tío paterno, y las que van circulando en ese sentido son las mujeres. Es una construcción cultural. Mm. Incluso Edgardo, digamos, lo que él Haciendo una manifiesta, síntesis de Levi-Strauss, porque hay muchas otras cosas, ¿no? Porque no, ahí no, es donde... mm, no, decía que incluso aunque no esté prohibido el incesto, tal como nosotros lo conocemos, lo que sí hay es leyes de intercambio sexual. Digo, porque viste que hay Claro, algunas culturas donde la iniciación sexual la hace con el padre, la mujer, o con el tío, o con... Pero luego de eso es entregada de alguna manera por un hombre a otra, este,
a otra familia, no es familia y no me sale, pero a otra comunidad, digamos, ¿no? Pero en ese punto la prohibición, alguna prohibición hay, digamos, ¿no? Alguna ley de intercambio sexual hay, con lo cual queda claro que, digamos, el humano no sabría de por sí como un animal con quien aparearse, ¿no? Le hace falta esa ley que le venga, que viene de afuera, digamos, ¿no? Ujú, Incluso él lo ubica ahí como el límite entre la naturaleza y la cultura, ¿no? Este ujú. tipo de leyes. Sí, pensaba que hay muchas culturas africanas, por ejemplo, donde, digamos, hay como un intercambio que no solamente es o sea, se intercambia a la mujer, ¿sí? Eh, eh, pero bueno, del otro lado hay que pagar una dote, ¿no? Tiene un valor eso, digamos, no es un intercambio solamente a nivel de objeto amoroso, sino que entra en juego otras cuestiones como, bueno, pagar por eso, ¿no? Ujú. Dice una pregunta que dice, cuando se habla de la angustia, como angustia señal, entiendo que plantea, que anticipa una catástrofe, surge cuando algo catastrófico o parecido va a ocurrir. ¿Qué sería justamente lo catastrófico? Eh, ¿Qué piensan con eso? ¿Qué les quedó respecto de la lectura sobre lo catastrófico, sobre la angustia? Más que, yo diría sobre la angustia, ¿no? ¿Podría ser un pasaje al acto, Edgardo? Bueno, puede ser en alguna cuestión, sí, en alguna situación sí, un pasaje al acto puede darse por una cuestión eh, sumamente angustiante o como si dijéramos de tensión de algo de esa angustia. Pero en realidad, yo creo que acá porque está hablando de la angustia señal, digamos, ¿no? Que son como distintos momentos de la angustia. La angustia señal en el sentido que hay algo ahí que, digamos, emerge como angustia. Yo les planteaba, creo que el otro día, a mí por lo menos me permite pensarlo muy claro para la clínica, que Lacan dice que la angustia es el único aspecto que no engaña, ¿no? Porque, digamos, toca algo de lo real del cuerpo, digamos, ¿no? Cuando hay angustia, no, es justamente, hay una certeza en ese sentido, de que hay algo de lo real que está tocado, ¿no? Eh, y porque va a decir él, los demás afectos pueden ser engañosos, más sobre todo porque los afectos que están ligados, por ejemplo, a lo imaginario, ¿no? Como el odio y amor, porque alguien puede decirle a otra persona te odio, pero sabemos que con Lacan, sobre todo que el odio y el amor, son como el perro que se muerde la cola, digamos, ¿no? Están unidos en un punto, y que son afectos engañosos a menos que toquen algo de la angustia, que haga síntoma, ¿no? Lo que va, lo que va a poner en juego allí, sobre todo con la idea lacaniana, es que la angustia está estableciendo algo en el orden del deseo, algo en el orden de la falta, digamos, ¿no? Hay algo de la falta. Es más, Lacan en el seminario 10 dice que la angustia, por allí, cuando es así, desbordante, puede ser, ¿no? O que anticipa algo, en realidad dice él, mucho más claro, dice, está faltando un significante, ¿no? Falta la falta, dice, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Está faltando algún significante
que nombre de alguna manera esa angustia, ¿no? Que la reubique en algún lugar, ¿no? Mm. Y pensaba también como podríamos ubicarla ahí como en el límite entre goce y deseo, digamos, algo del deseo que aparece, que decís vos, Sí, algo como en un límite, ¿no? Porque eso va a sí, exigir alguna clase de respuesta a la angustia. sí. O sea, Sí, señala porque, algo para lo cual, con lo cual va a haber que hacer algo. ujú, sí. Sí, porque en ese punto como lo traes, también algo del goce puede justamente generar mucha angustia y desbordante, ¿no? Algún goce, sobre todo a veces por alguna cuestión o alguna intervención superyoica, digamos, ¿no? Mm, Eh, pero bueno, es un límite, sí. mm. Sí, y digo porque nosotros estuvimos trabajando las fobias. Ah, mirá Y en vos. el caso, se me ocurrió ahora pensar en el caso de Juanito, ¿no? Donde, digamos, la angustia marca ahí un punto como límite, y de hecho marca un territorio de alguna manera, Ujú, entre el ser devorado, ¿no? Digo, el goce materno y la castración. Digo, ujú, está ahí como en un lugar, me parece. sí. Bueno, ahí teníamos, aunque digo, porque nos puede servir justamente el segundo tiempo del Edipo para pensar ahí ese estatuto, ¿no? De qué pasa con justamente con la privación, ¿no? Porque Juanito, por un lado la angustia es por la madre devoradora y por otro lado es un llamado también, ¿no? A que el padre de Juanito, que era un padre muy amoroso, pero ¿no? Se debatían muchas explicaciones según Freud, ¿no? Eh, y bueno, también ahí requiere algo de vos hoy mencionabas esa función del padre terrible, puede ser, bueno, en este caso tal vez Freud operó desde algún lugar allí para algo de esto, ¿no? No Mm, sé si como padre terrible, pero para Juanito tenía valor la palabra de Freud, ¿no? mm, Eh, pero quiero decir que ahí me parece que justamente en la fobia la cuestión del segundo tiempo del Edipo es central para pensar esto, ¿no? Eh, eh, y la angustia, ¿no? Lo interesante es esto de que señala una especie de, no sé si llamarlo lugar, pero ahí entre el goce y el deseo. Porque después hay otra frase así muy repetida de Lacan, que es que solo el acto le arranca a la angustia su certeza, ¿no? Mm, Solo actuando, sí. ¿no? Este, se puede ir para un lado o para el otro. Yo creo Se que ahí, verá. porque me parece que es del seminario 10 ese El de trozo la que vos angustia, sí, traes, sí, sí. y yo creo que ahí Lacan está haciendo un recorrido muy puntual de lo que es la neurosis obsesiva, ¿no? No todo acto implicaría eso, digamos, es cierto que esas frases a veces hay que poder contextuarla, pero yo creo que lo está planteando para la neurosis obsesiva, ¿no? Como Sí, para la neurosis, digamos, la neurosis, sí, sí. ¿no? Que habitualmente queda ahí entrampada en esta... Ujú, sí. Dice, ¿qué función cumple? Digo, había una pregunta en el medio ahí, pero ya fue contestada anteriormente, tiene que ver con esta construcción que estuvimos haciendo ahí sobre condensación, desplazamiento, metáfora, metonimia. Otra de las preguntas es, ¿qué función cumple el significante ser padre, en la perspectiva lacaniana? ¿Pueden las integrantes de esta dupla que hicieron la pregunta están? Eh, a ver cómo pensaron esta pregunta.
a qué quieren referirse. ¿Está Pereira y Acosta? ¿O no está? Un poco para ver por dónde es que venía esto, porque en principio el significante ser padre eh, habría que ver cómo lo podemos reubicar a esto, ¿no? A mí me parece que, digamos, primero que hay algo que dice Lacan y es que el padre, sobre todo el padre, ese padre del segundo tiempo del Edipo, es el agente de la castración, ¿no? Entre el segundo y el tercer tiempo, digamos. Cuando digo agente de la castración, es el que podríamos decir empuja a que algo de la castración se establezca. A ver, si pudiéramos hacer un paralelo, cuando alguien va a hacer un viaje, ¿sí? Supongamos, no sé, un, un viaje puede ser un viaje a través de un tour, ¿no? O compra un paquete para viajar a algún lugar, ahora que se puede viajar, ¿vieron? Que no se puede en realidad. Pero digo, uno habla de viajes ahora como si fuese la panacea, justamente porque no se puede, me parece además. Eh, Uno, no es que contrata con los hoteles de, supongamos que viaje, no sé, a Turquía, no sé. No contrata directamente, puede hacerlo, pero en general todo lo que tiene que ver con el establecimiento de la línea aérea en la que va a viajar, los hoteles a los que va a ir y si hay excursiones para hacer, las hace a través de quién, de un agente de viaje, una agencia, ¿no? Acá hay en Viedma hay algunas. Bueno, eh, ese es el que nos allana, si todo marcha bien, todo lo que va a ser la logística del viaje, pero no es el viaje mismo, ¿sí? Entonces, en primer lugar, el padre es el que agencia, ¿sí? Prepara la cuestión para el viaje, para el viaje de la castración, haciendo una cuestión humorística. Lo que Lacan va a decir allí, en realidad lo que va a tener estatuto de significante, que no son todos los significantes que nos pueblan, ¿sí? Es el significante nombre del Padre. Que la inscripción que se establece a nivel de lo inconsciente es justamente el significante nombre del Padre. Y es un significante que, digamos, se establece o se pone por encima de ese deseo del que hablaba recién Erika, de la madre de Juanito, de ese deseo puede ser incolmable, ¿no? Eh, una mamá el otro día me decía acá, en referencia a sus hijos, uno de sus hijos es adolescente, el otro no, y ella decía, bueno, tiene que responder a cada demanda de sus hijos, ¿no? A cada demanda responde de alguna manera, con objetos, a veces con palabras, a veces no puede sustraerse de algo de eso, como, digamos, un intento por cubrir la totalidad, ¿no? Eh, y entonces, en un momento dado, porque además esta mujer es súper laburadora y está habitualmente con cuestiones ligadas a un trabajo por online que tiene que hacer con distintas agencias y de trabajo y de, bueno, y suele estar, digamos, totalmente colapsada. Y entonces uno de sus hijos, cursando la adolescencia, podríamos decir, la llama urgente a la habitación. Bueno, entonces ella tiene que salir del mundo de la computadora y va y dice, ¿me traes un vaso de agua? ¿No? Esta mujer, bueno, entonces ella
obviamente se da cuenta que esto no puede funcionar así, y dice, ¿cómo hago para sustraerme de eso? ¿Cómo hago para no, eh, digamos, no ir, para soportar que pueda levantarse él? Bueno, una cuestión digo, hay algo ahí de un intento por colmarlo todo, y eso sabemos que conduce a lo peor. Justamente el nombre del padre viene a establecer y digamos, a poner en funcionamiento que la ley tampoco es el padre, ¿sí? En todo caso es un representante, pero el nombre del padre es un representante que podemos encontrarlo en la cultura, digamos, ¿no? La ley ya no está en el personaje padre, sino que la ley es efecto de la cultura, es lo que va a regular de la vida de los hombres, de los hombres, de las mujeres en la sociedad, digamos, ¿no? Bueno, acá hay otra pregunta que plantean qué es el yo ideal. Alguien hoy habló del yo ideal, creo que... ¿quién fue? A ver, o ¿qué creen ustedes que es el yo ideal? Como les aparezca, ¿no? Está bien que todavía hay dos textos centrales en esto, sobre todo Introducción del Narcisismo y, una ficha, digamos, además, bueno, tiene que ver con todo el trabajo de Lacan, que es sobre el estadio del espejo, ¿no? El estadio del espejo y la constitución del yo. Eh, bueno, que son textos que vamos a tener que ver seguramente más adelante, no tan adelante, pero que son fundamentales para poder ir pensando esta cuestión de el yo ideal y el ideal del yo, que son dos conceptos, dos conceptualizaciones freudianas. Pero, ¿qué idea tienen? A ver. Yo, muy acotadamente, profe, entiendo al yo ideal como y según las fichas y los textos que estuvimos viendo hasta el momento, como la imagen de perfección narcisista. ¿De Entiendo quién? que esto debe tener, ¿cómo? ¿De quién? A ver cómo lo pensaste. Del, del niño o del sujeto, o sea, yo lo entiendo como el niño falo de su madre. Eh, Sería algo así como, en lo que estás diciendo, soy todo eso que que me es dicen que soy, claro, soy los significantes que me depositan. bien. Eh, Soy, no sé, el más lindo, no sé, el más rápido, el más inteligente, o lo que se deposite. No sé si depositar es la palabra para hablar de significantes, pero lo entiendo por ese lado, que después en un momento hay un corte de esto, que hablamos de que es cuando irrumpe esta figura del padre e imponer la ley. Sí. Y que eso va a tener, es importante esto porque, digamos, de alguna manera ya nos lo dice Freud, eh, va a decir que el ideal, como lo estás planteando, el ideal va a ser el heredero del complejo de Edipo, ¿no? De alguna manera, el super yo, y que mínimo tenemos que esperar entre el primero y el segundo tiempo, o sea, el segundo tiempo del Edipo, sobre todo, ¿no? La construcción de los ideales, ¿no? Los ideales del yo, que entrarán o no en disputa con el yo ideal que en algún momento prefiguraron los padres y lo que haya quedado de ese super yo, digamos, ahí, ¿no? Bueno, me parece que es como
son como conceptualizaciones que hay que ir construyendo cada vez y que todavía justamente tenemos que ver a la luz del estadio del espejo, introducción del narcisismo. Edgardo, ellos ahora tienen que hacer un trabajo práctico, justamente el trabajo práctico que habla el de constitución subjetiva, que van a trabajar el estadio del espejo y el narcisismo. Ah, buenísimo. Luego se va a ver seguramente en los teóricos, pero previamente ellos van a hacer esta... Bueno, sí, sí, sí. Bueno, seguramente ahí van a tener muchas preguntas para hacer, además. Bueno, acá hay una pregunta que ya la fuimos contestando en referencia a el segundo y el tercer, digamos, qué pasa con el falo en el segundo y en el tercer tiempo del Edipo. La transición entre falo imaginario y falo simbólico también, digamos, ¿no? Dice, cuando se inscribe el falo simbólico en el niño, ¿el proceso de la madre continúa igual que antes? ¿Qué rol adopta el padre? Están las personas que, hoy yo intenté que me respondieran, pero parece que no están las personas que hicieron estas preguntas, ¿no? Primera cuestión, digamos, el psicoanálisis no habla de rol, habla de funciones, ténganlo presente esto. Yo creo que el rol uno lo puede encontrar más, aunque tiene su vertiente o su pie en el psicoanálisis, en la psicología social. Es probable que ustedes, si leen texto de la psicología social, se van a encontrar con la palabra rol. Pero, digamos, el psicoanálisis habla de función, sobre todo, ¿no? La inscripción del falo simbólico, entiendo que estamos hablando ya del tercer tiempo del Edipo, es decir, eh, digamos, allí el estatuto del falo es que se puede tener, más la idea de que se puede perder, bueno, la inscripción del inconsciente, ¿no? Sí, y algo pensaba en relación a eso que creo que Bleichmar lo señala ahí en el texto, esto de poder ubicar, digamos, o poder pensar en la estructura desde afuera, Sí. ¿no? O desde cada personaje, porque si lo hablamos desde afuera, en tanto el hijo es el falo de la madre, y esto implica que hizo la ecuación pene por hijo, ya, digo, eso es falo simbólico de todos Sí, modos. está bien lo que Pasa que desde la perspectiva del hijo o de ese, digamos, primer tiempo, digamos, ocupa el lugar de falo imaginario, pero, de falo imaginario, pero en tanto la completa, digamos. Pero en tanto hubo deseo o hay deseo ahí, es falo simbólico. O sea, no es tan lineal, ¿no? No, tampoco es tan lineal que la madre con cada hijo, el niño venga justamente como Tal objeto de cual. deseo, ¿no? Podríamos decir como objeto de deseo. De Tal cual. hecho, digamos, eso sí que se reparte, digamos, ¿no? Depende del tránsito subjetivo de la madre en eso, ¿no? Puede ser que alguien curse un embarazo donde el niño realmente viene en esa posición de falo y puede ser que no, en otro caso no. Incluso que venga, sí, yo creo que hablamos. Perdóname, Y, Erika, el proceso no es igual, digamos, no es que continúe igual que antes, en ese punto. No sé a qué se refiere bien, por eso quería saber. ¿A qué sería que pero puede ser que la madre, digamos, no tenga la misma posición subjetiva con un hijo que con otro, ¿no?
o que todo venga bien y algo fracase, digamos, o pase algo como un Sí, duelo o una cuestión así, y sí, eso quede interrumpido ahí. bueno, que a mí me hace pensar ahí, no sé cómo lo ves vos, cómo lo escuchás, pero digo, qué sustancial que es, si venía todo bien, algo se esperaba ahí, la intercepción que puede producir, qué sé yo, por ejemplo, un duelo, donde, digamos, algo acontece ahí, por ejemplo, ligado a algún significante que se anude a la muerte, por ejemplo, ¿no? Y eso tiene efecto, o puede llegar a tenerlo, depende del caso por caso, ¿no? Ujú, Para algunos tal puede cual. tener, Para algunos puede tener, no, porque a veces uno, entiendo que las generalizaciones, digamos, son injustas por un lado, por otro lado pueden configurar una casuística, pero en realidad, si nosotros hacemos una lectura a pie juntillas, tenemos que realmente regirnos por caso, porque a veces vos te encontrás con textos que dicen, bueno, esto acontece con un niño que viene al mundo y no fue deseado, es lo que se llaman desabonados del falo. ¿Qué es esto? Ok, digamos, si bien es cierta esa postura, de algún modo, pero no necesariamente todos los sujetos considerados desabonados del falo van a necesariamente advenir psicosis, autismo, qué sé yo, no sé. Me parece que hay otros elementos que pueden tallar y que es importante Ujú, hacer sí, una sí. lectura de ello. ¿Puede ser que Natalia estuviera haciendo una pregunta, levantando la mano? Porque vi... Yo a Natalia no la veo acá. ah, No, yo Natalia, no, profe. Ah, No, no. ok. ahora sí te veo, sí, sí. Dice, ¿por qué se habla de un encuentro entre el deseo del niño y el deseo de la madre, sin desarrollar el deseo del padre? ¿La relación primordial hijo-madre no se ve afectada por algo fuera del vínculo en sí mismo? Ujú. No sé quién hizo esta pregunta. Habría que hacer un pequeño giro al principio, ¿no? Un pequeño gran giro. Digamos, el deseo del niño no está desde el principio. Podríamos decir que si hay deseo, en esa ecuación de la que hablábamos recién, pene e hijo, eh, si hay pene e hijo, en realidad pene niño es el universal freudiano, ¿no? Pero supongamos que venga, haya un espacio, un lugar, que la espera sea para un lugar de hijo, ese deseo está relacionado a la función materna, sobre todo, ¿no? Mm, Lo que hay que poder, digamos, hasta ahí no podemos pensar en el deseo del niño. El deseo del niño va a tener otro tiempo para que advenga como tal. En tal caso, tenemos que pensar digamos, en la lógica que venimos hablando de los tiempos que plantea Lacan, que relee Bleichmar. Estamos hablando entre el segundo y el tercer tiempo, sobre todo, ¿no? Tal vez venga la pregunta, Edgardo, porque viste que, digo, se me ocurre que tal vez venga por ahí, porque creo que Bleichmar dice, eh, y el niño desea ser el falo para la madre, ¿no? Lo dice en esos términos, me parece, pero... Pero en relación, debe ser en relación, eh, no sé si de deseo. exacto, El niño en el primer tiempo es más bien de dependencia, de amor. es una dependencia de amor y además para tener un lugar, digamos, se deja tomar por ese otro, digamos, ¿no? Exacto. Digamos, si bien
Lacan establece que todo lo que es el estadio del espejo refiere a que el niño pueda ingresar en esa trama simbólica que le ofrece la madre, un lugar simbólico, ¿no? Como decía el compañero por aquí, Cristóbal, esto de sos lindo, cualquiera digamos, de estas cuestiones. Puede ser que no sea necesariamente tan generosa, en todo caso, a veces son lugares malditos, digo O malditos sos en el como sentido tu padre, de, sos como tu padre, sos como que tu no está, padre, que no es tan claro ahí que sos. este, digamos, pero de alguna manera es un lugar, a veces es un lugar medio de mierda, pero es un lugar, ¿no? Digo, porque con eso se puede por ahí hacer otra cosa. Pero digo, en esa trama el niño se deja tomar por esa imagen. Cuando hablábamos del yo ideal, se deja atrapar por ese yo ideal, porque si no, lo otro sería la nada o no, ¿no? O perecer, digamos, ¿no? De hecho, los niños que no son mirados, no son alojados de algún lugar, mueren, muchas veces mueren, de marasmo, por ejemplo. Pero para pensarlo como deseo del niño, tal vez, por eso digo, está bien la referencia que me hacías vos, Erika, de pensarlo en ese punto, soy, no soy, soy esto que desea o no. Bueno, si ahí se empieza a construir una, podríamos decir, Claro, estrictamente hablando no podría ser, digamos, estrictamente hablando no hay deseo como lo pensamos en psicoanálisis, ¿no? claro, Pero, digo, es esa, digamos, se identifica en todo caso por una dependencia de amor sí. con eso que el otro le ofrece, ¿no? Con esos significantes, ese lugar. Bueno, pero fíjate vos que, porque por ahí hay niños que preguntan a la mamá, o, ¿no? Sobre todo, che, mamá, ¿vos me querés a mí? ¿No? En esto de, por ahí no expresado como deseo a nivel de lo que estamos planteando a nivel del inconsciente, pero es ese anhelo de soy o no soy eso que vos querés, vamos a plantearlo desde un lugar bien imaginario, ¿no? Bien. ¿Qué pasa con el deseo del padre? Bueno, yo creo que hoy hablábamos de, este, em, yo, el deseo del padre también pensaba recién, tiene posibilidades de ser interdictor si hay algo del deseo de la madre, me parece, ¿no? En función de ese, si estamos hablando del, del padre del niño, de la pareja de la madre en este caso, ¿no? Es si habilita algo de eso, ¿no? Digo, si la palabra del padre, si el atractivo del padre, para decirlo así, implica que la madre le haga un lugar y pueda romper esta unidad narcisística de la que hablamos en el primer tiempo, ¿no? A veces eso no es posible, depende. Y por otro lado, hay padres que están corridos de algo del deseo y no desean, porque si el padre desea va a operar desde algún lugar de interdicción, al menos hay algo de eso que va... Es que es difícil no pensar que, se me ocurre ahora a partir de esta pregunta que hacen, no lo había pensado así, pero es difícil pensar que un humano pueda estar a la altura de la función de padre si no es vía algún deseo Y sí, en relación a ese, ¿no? Este, ¿qué lo haría mover ahí para operar como padre? Porque me parece que la confusión está en creer, digamos, en suponerle un deseo a la, digamos, si decimos que el padre es una función, ¿no? Ahí por ahí se nos enrosca la cosa, pero el humano que cumpla con esa función deberá estar comandado por algún deseo, porque si no me parece que no sería operativo, mm, no operaría. sí. Y lo suficiente, pero yo digo por eso, lo suficientemente interdictor para hacer un deseo lo suficientemente potente para, digamos, Exacto, esto que estás diciendo, ¿no? Para poder hacer una... encarnar semejante cosa. ¿Eh?
para poder encarnar semejante cosa, porque Sí. recordaba ahora a un tipo, digamos, es una pareja que en realidad mi paciente es él, pero tenían la dificultad de sacar al niño de la cama. Él quería sacarlo, sobre todo la madre no tenía demasiado interés en que salga de la cama la criatura, supónganse 2, 3 años. Y bueno, una sesión viene muy contento con que logró sacarlo de la cama y que el pibe está re bien, que él se quedó, le contó un cuento y se durmió y chau, digamos, estuvo todo bien. A la sesión siguiente viene otra vez mal y preocupado por esto, porque parece que volvió a la cama el niño. Entonces dice que a él no le cuesta nada, no le costaba nada, o sea, le había resultado bastante sencillo llevarlo al nene a la cama y que con él estaba todo bien, pero que cuando volvía se encontraba a la madre llorando. Esto que decía hoy Edgardo de las dos, en doble dirección, ¿no? La proyección. Y además a la madre, se encontraba a la madre llorando. ¿A qué madre? Efectivamente, bueno, esa es la pregunta, ¿quién, digamos, ¿quién lloraba? Porque no dice mi mujer o Claro. Juanita, qué sé yo, ¿no? Dice, la madre estaba llorando. Entonces hace falta un deseo bastante potente como Bastante para... potente para desalojar eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que me parece que por hoy estaríamos, pero digo, alguna pregunta que haya surgido, digamos, o que les haya surgido en este rato, que estuvimos charlando, alguna pregunta más. Ahí quedaron algunas que estaría bueno para seguir retomándolas, puede ser en el próximo viernes o puede que por ahí se retomen, no son muchas más, pero digamos que puedan retomarse en las comisiones. ¿Eh? ¿Te parece, Erika? ¿Les parece, equipo? Sí, creo que Sí, profe, me parece bien. en la comisión, a partir de los casos clínicos, vamos a poder puntualizar algunas cosas. Lo que sí les pido que lean a fondo, Sí. porque digamos, es un texto que tiene un tema, digamos, que tiene su complejidad y que seguramente a medida que vayan profundizando le van a ir apareciendo nuevas dudas. Y esto es central. El año que viene en psicopatología seguimos, digamos, trabajando a partir de estos textos y de este tema. Sí. Y que nos parece fundamental para poder justamente, digamos, cuando ustedes, por ahí estoy anticipándome, ¿no? Pero cuando ustedes vayan a la práctica, por decirlo de alguna manera, o empiecen a trabajar con algún caso ya en las clínicas, puedan tener una dotación lo suficientemente trabajada de nociones y conceptualizaciones que les permita pensar ahí a ese humano, a esa humana que viene con, bueno, a partir de lo que va, de los significantes que los pueblan, y no de los relatos a veces conductuales con los que uno escucha a veces que suelen acontecer en algunas prácticas, digamos, ¿no? Sino que no se dejen infectar por el virus de los comentarios así coagulados y consentidos, que es lo que... Consentidos, porque a veces son consentidos por varias personas, y con sentido, ¿no? Sino justamente que la tarea sea desarmar esos sentidos, ¿no? Digamos, me parece que en ese punto el texto sobre el significante de Oscar Mazota tiene un par de perlitas sobre la manera en que él piensa la intervención, justamente para provocar sinsentido
y no para abrocharlo a un sentido. Bueno, sí, por favor. Claro. Bueno, muy esclarecedora la intervención. Bueno, bueno, nos vemos en la próxima, qué sé yo, cuando sea la próxima. Muy bien. Nos vemos la próxima. Chao, profe. Hasta la Bárbaro. próxima. Chao, Chao, chao. chao. Chao, profe. Chao, nos Chao. vemos. Nos vemos. Chao, profe. Chau,